Bueno, comenzamos entonces la sesión. El módulo de sueldo, el objetivo de esta charla sería mostrar los pasos para ir para la implementación del sistema, todo lo que sea, vamos a verlo desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Entonces la siguiente diapositiva. Yo voy a entrar al sistema y voy a ir realizando algunas tareas así en forma secuencial de lo que se precisa para implementar el sistema. Ustedes después pueden hacer lo mismo en sus respectivas empresas. O sea, lo primero que necesitamos básicamente es crear la empresa. Vamos a crear una empresa de prueba. Después vamos a configurar algunos valores iniciales en la parte de parámetros de la empresa. Eh, Vamos a definir el periodo inicial de sueldo. Y después es necesario crear algunas fichas, como el tema de los cargos, departamentos, sucursales, para poder comenzar a trabajar con el sistema. Y vamos a hacer bastante hincapié sobre, hay una opción que se llama tipo de operaciones. En ese punto vamos a quedar bastante para poder analizar bien, porque acá es donde radica toda la gran complejidad del sistema. El resto sería la parte de carga de movimiento y compañía, son procesos simples, y siempre y cuando esté bien configurado la parte de tipo de operaciones, después los informes van a salir correctamente. Bueno, un segundito, voy a entrar al sistema. Bueno, ahí yo estoy compartiendo mi escritorio y tengo el sistema abierto. No sé si están visualizando. Laura, ¿está visualizando ahí sí, el escritorio? Demo recursos humanos, ¿verdad? Y Analía. Bueno, ahí abajo hay una opción que dice mostrar tamaño actual. Si le dan clic ahí, va a salir un poco más proporcional la pantalla. Bueno, entonces, como había dicho, vamos a ir realizando así las tareas esenciales para poder implementar el sistema, ¿verdad? Eh, lo primero que ustedes van a hacer cuando estén en su empresa sin este en un horario donde puedan realizar esta práctica es crear, acá en definición de empresas, crean una empresa de prueba. Yo ya creé, yo ya creé una, le llamé, le llamé, le llamé demo recursos humanos acá el 89. Ustedes pueden crear, ustedes pueden crear, qué sé yo,
la misma empresa en código 99, ¿verdad? Le ponen práctica recursos humanos, qué sé yo, ramo del negocio, comercio, y dice conexión datos SQL, ¿verdad? SQL Server. En el caso tuyo, creo, Laura, que es Tetra Pak, conexión datos Tetra Pak, ¿verdad? Bueno, después, posteriormente, yo ya tengo ya seleccionado, ustedes ingresan a esa empresa, ya tengo seleccionada la empresa, eh, en parámetros de la empresa, le definen algunos datos. Para la parte de sueldo, lo único que se necesita es de tener definido la moneda local. Bueno, en este caso, por lo visto tenía datos ya creados, pero normalmente al crear la empresa, cuando ustedes crean la empresa, le va a generar algunos datos iniciales en forma automática. Y ciertos datos, si es que tienen la última versión, que entiendo, Analia y Laura, tienen ustedes la última versión del sistema, le va a generar ya automáticamente ciertos datos en forma automática, el tema de la moneda, el país, y en fin, en último caso, van a tener que seguir para crear esta secuencia, ¿verdad? Un ratito. Voy a hacer una verificación. Un segundito. Correcto. Bueno, lo único que en el parámetro vamos a necesitar es que le pongan la moneda, ¿verdad? Hay un código 01 ya creado, pero a ustedes seguramente le va a crear uno que diga GS guaraníes. Vamos, aceptamos esto y el siguiente el siguiente punto ya es definir el periodo de liquidación de sueldo. Dentro del módulo de sueldo, donde dice recursos humanos, yo le doy clic, me voy en la parte de periodo y parámetro, periodo de liquidación, le doy un clic acá, le agrego, creo mi primer periodo. Para poder comenzar a trabajar con este. Bueno, una vez que creo eso, hay ciertos registros que necesito crear o cargar para poder comenzar a definir o ingresar a los empleados, para poder cargar las unificaciones, los descuentos. Y esos valores o las fichas, yo le llamo fichas iniciales, están acá dentro de la parte de sueldo de recursos humanos, donde dice archivos. Ahí yo le voy creando dentro por ejemplo, entro en cargos.
Por lo visto creé una empresa que ya tenía datos, ¿verdad? Bueno, acá yo le voy creando el tema de los cargos. Acá yo tengo arriba, tengo las botoneras, agregar, modificar, borrar. Si yo quiero borrar algo, me posiciono sobre el registro y le doy borrar. O si quiero modificar, este, sobre el botón de abrir, o si no, doble clic. Le doy doble clic o le doy enter. Cualquiera de las tres opciones, ¿verdad? Y para agregar, acá la opción dice pulse insert, o si no le doy, o sea, sí, acá en el primer botón de la lista de botonera, o le doy insert sobre sobre la opción, ¿verdad? Bueno, si yo tengo otra empresa y en la otra empresa ya tengo todo configurado en mis fichas, entonces yo le puedo copiar esa información, elijo de qué empresa voy a, voy a copiar esa información. Acá en el botón de copiar datos desde otra empresa. Bueno, salgo de esto, entonces ya hablé del tema de cargos. Lo mismo, el siguiente sería los departamentos, ¿verdad? Acá tengo departamentos. Bueno, cada empresa con su propio, cada empresa tiene su departamento, ¿verdad? Acá tengo administrativo, ganadería, agricultura, en fin. El mismo proceso que lo que hablamos en el anterior, ¿verdad? Se le agrega los los datos necesarios en departamento. Después voy a verificar si tengo sucursales. Bueno, acá tengo sucursales. Mismo procedimiento. Acá hay un dato importante. Eh, como estamos, como esto estamos en Paraguay y la empresa que estamos manejando en el Paraguay, el país tiene que estar este, bien definido, PY, ¿verdad? La verdad que eh, este dato es bastante importante para ciertos cálculos, impuestos y compañía, porque si es que ponemos otro de otro país, probablemente nos va a hacer mal el tema del impuesto, o tal vez el tema del IPS o compañía. Ahora, este es un dato importante, PY tiene que dejar acá. Bueno, el siguiente sería las, los turnos. Acá en la parte de turnos se definen los turnos. El turno, acá tengo un ejemplo, ¿verdad? De la hora de entrada, hora de salida. Y si tiene este horario de receso. Y este otro detalle dice tolerancia en minutos. Esto es para el caso de la llegada tardía. Suponiendo de que tengamos reloj marcador. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dice tolerancia a 10 minutos y la persona marca y llega 11 minutos tarde, entonces en ese caso ya le va a calcular el tema de llegada tardía. Pero si está dentro de los 10 minutos, aún no se le, no se le calcula las llegadas tardías.
¿Hasta acá tienen alguna pregunta, Analía? Laura. Ah, bueno. Bueno, después de esto está el tema de categoría, dice. Bueno, acá más bien es para decir, bueno, jefe, empleado, obrero, en fin. eh, y decirle más o menos una remuneración, eh, vamos a decirle para esta categoría, qué remuneración mensual tiene. No son datos relevantes. Después está el tema este de feriado. Este feriado, este feriado es importante porque de repente también para el tema de el lector de el cálculo de horas trabajadas, el tema de ya un ratito, un ratito. Este es importante porque depende de eh, depende de el programa de lector de las horas trabajadas, de llegada, entrada y salida, para el cálculo de las horas extras. Si es feriado, le calcula eh, un adicional por teniendo en cuenta el tema del feriado, ¿verdad? Después tenemos tipo de historial. El tema de historial sería, el tipo de historial sería para la carga en la parte de la ficha del empleado. Hay una opción que dice historial del empleado, en donde se puede cargar los eventos, qué sé yo, podría ser permiso o de repente seminarios que participa, amonestaciones, o sea, donde se pueda este, guardar todo el legajo del, del empleado, ¿verdad? Bueno, después profesiones. Acá definimos algunas profesiones de referencia. Un segundito. Bueno, esta es la parte simple, ¿verdad? Básicamente, acá son todos los datos iniciales que se debe configurar para poder este, cargar la información que precisamos, que sería en este caso eh, tenemos los empleados. Acá yo cometí un error por lo visto al creé en una empresa que ya existía. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, Laura, Analía.
Bueno, entonces, vamos a continuar. El, el siguiente punto que quiero tocar sería el tipo de operaciones. Al crear la empresa, automáticamente el sistema ya genera todo esto, estas operaciones por defecto, ¿verdad? Esas son las operaciones básicas y dentro de eso se- las operaciones serían los tipos de movimiento que se le asigna al empleado. Em, la bonificación familiar, aguinaldo, vacaciones, si tiene horas extras. Hay algunas, hay algunas operaciones que son calculados, que no hay necesidad de cargar dentro del sistema. Y hay otras operaciones que hay que cargar sí o sí, ¿verdad? Vamos a ir viendo por cada caso. Esta parte es lo que quiero que ver bien con ustedes, porque este es una parte muy importante. Acá es donde si se define bien, va todo bien. Si se define mal, entonces ahí es donde comienzan a calcular mal el sistema. Entonces entro en salario mensual. Este es, vamos a decirle, una de las operaciones básicas. Voy a ir explicando cada opción. Si le sale así que no se puede editar, es porque lo que creó el sistema, el sistema él no te deja modificar salvo una que otra opción, ¿verdad? Entonces, cargamos salario, tenemos acá salario mensual. Acá donde dice operaciones, operación más menos dice, acá define si es que suma o resta en el legajo o en la liquidación del empleado. Acá donde dice código de función, voy a salir, voy a entrar en otra opción. Este más o este menos dice que suma o resta. Si está marcado, significa que va a utilizar esta operación para calcular el IPS, que se calcula seguro social sobre esta operación. Entonces, si está desmarcado sobre este tipo de operación, no va a calcular IPS. Normalmente, casi todos los casos debería de estar marcado, ¿verdad? Después dice código de función. Estas son, vamos a decir, códigos programados ya dentro del sistema, preprogramados, en donde yo elijo, por ejemplo, horas extras 100% o 50%, y cuando cargo en el sistema, él automáticamente ya me calcula en base a un algoritmo que previamente se había programado en el sistema. Acá, por ejemplo, esta bonificación familiar, hay un algoritmo donde me dice que por cada hijo menor de 18 años me calcule un monto determinado, y creo que hasta 2 salarios mínimos. Pasando 2 salarios mínimos eh, ya no no hace efecto este cálculo, ¿verdad? Creo que así es. Ahora no recuerdo bien, pero es básicamente así. Después tenemos remuneración mensual. Remuneración mensual que lee eh, los datos
de la ficha de empleado donde dice cuánto es su salario mensual. Remuneración por día, por ejemplo. Calcula, toma también de la ficha del empleado, saca de si el empleado es mensualero, entonces agarra y divide por la cantidad de días que se le definió que trabaja en el mes y ahí te trae el monto. La misma cosa por hora. La ficha del empleado se define los días y la cantidad de días por mes y la cantidad de horas por día. Entonces en base a eso también calcula su monto por hora. Bueno, seguro sería ahí es donde se calcula, o sea, donde está el algoritmo para calcular el IPS. Entonces voy a elegir ahora, hay uno sin fórmula donde no hace básicamente nada, ¿verdad? Este botón que dice acá afecta caja es más bien para aquellos que tienen también un módulo de tesorería en donde hay por ejemplo, pago vacaciones o pago remuneraciones, en fin. Y lo que hace es generar, en este caso, un pago es resta y genera y se integra con la parte de tesorería y genera en banco o caja el registro correspondiente, ¿verdad? Para vos, Laura, creo que esto no corre, ¿verdad? Después otro dato importante es si quieren que aparezca esta operación dentro de la planilla, ¿verdad? La planilla de sueldo, porque si es que está desmarcado, esto no va a aparecer en la planilla. Después la opción que dice es una operación interna de la empresa. Bueno, básicamente todas las operaciones, hay operaciones básicas que sí o sí debe tener en la parte del módulo de sueldo. Hay otras que no debería de aparecer dentro de los recibos oficiales de la liquidación de salario, y uno de ellos, por ejemplo, qué sé yo, el préstamo, ¿verdad? Préstamo, no sé, un caso que se me ocurre, ¿verdad? Bueno, después acá dice se incluye en el cálculo de aguinaldo. Otro dato importante, porque en la planilla de aguinaldo para poder sacar la información de cuánto se le tiene que pagar al empleado, se va a utilizar esta información. Si yo marco este cálculo de aguinaldo, entonces todo lo que se cargue con este tipo de operación va a aparecer en nuestra planilla de aguinaldo. Acá el siguiente ítem es esta operación es calculada. No se usa, o sea, básicamente ustedes no deberían de marcar Hay básicamente 3 casos que está marcado y que el sistema lo crea automáticamente, que sería el salario mensual, creo que bonificación familiar, y otro era IPS. Después, si tiene marcado, probablemente si ustedes llegan a cargar, le va a hacer mal su cálculo en el recibo o en la planilla.
este cálculo, esta operación que dice que es calculado, dice, puede ir con este que dice que se calcula solo a fin del periodo. De repente el salario, estos son ítems que se genera en forma automática, y al decir que se calcula solo a fin de periodo, entonces lo que hace es crea el movimiento al último día del mes, ¿verdad? Y después acá dice no incluir en salario, en recibo de salario. Hay casos, por ejemplo, que no quieren que aparezca dentro del recibo. Qué sé yo, hay clientes, por ejemplo, que su recibo de vacaciones, aguinaldo y compañía lo saca por separado. Entonces, para que no aparezca eso dentro de la parte de sueldo, entonces, o sea, en la parte de recibo de sueldo, entonces se marca esto y se tiene que sacar un recibo aparte, que es donde dice recibos varios en la parte de informe. Bueno, acá dentro de dentro de acá donde dice para la carga de movimiento, dice permitir edición de la cantidad, permitir edición del monto unitario y permitir edición del monto total. Para cada caso, para cada tipo de operación, esto aplica o no. En el caso, por ejemplo, de horas extras, yo le dejo solamente permitir edición de la cantidad, entonces eh, el sistema ya me calcula el monto unitario y el monto total. Eh, Voy a ver un caso específico, voy a ver un poco. Acá, por ejemplo, días trabajados, le marco solamente la edición de la cantidad. Aguinaldo, bueno, aguinaldo permito los dos. Bonificación extraordinaria, monto total, vacaciones. La cantidad sería en cantidad cantidad sería días. Hasta acá me gustaría parar a ver si tienen alguna pregunta. O Laura, todo lo que estoy hablando me está retumbando lo que estoy diciendo me retumba en tu micrófono. Sí, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Laura, sí. Sesenta, 90 y 180 me dijiste, ¿verdad? Bueno, y eso sabe que tenemos que analizar dentro de la planilla de, viste que está la planilla anual, dentro de qué dentro de qué columna tiene que entrar. Y dependiendo de eso, le vamos a configurar, ¿verdad? Porque viste que ah, de acá voy a irme a ese tu micrófono cuando hablo, si puedes alejar un poquitito de tu parlante, Laura, sí. Bueno, entonces voy a ir un poco a
la parte de parámetros. Justamente ahí es donde posterior a la definición del tema de los tipos de operación, donde dice parámetro de sueldo, periodo y parámetro de sueldo. Aquí es donde definimos, bueno, el tema del registro patronal, IPS, todos los datos, ¿verdad? Y acá, donde dice horas, horas trabajadas, extra diurna, extra nocturna, aquí es donde le decimos qué código de operación le corresponde, porque estos valores es lo que realmente va a utilizar dentro de la planilla de sueldo. O sea, no de la planilla de sueldo, sino de la planilla del Ministerio de Justicia, básicamente. Y como nosotros tenemos esto, viste que dice horas extras diurna, ¿verdad? Que creo que es 50%, ¿verdad? El extra nocturna sería creo que 100%. Y creo que el nocturno, por ser nocturno, se también tiene un adicional del 30%. Y por ser nocturno feriado, creo que otro 30%, algo así. Creo que 60% sería un adicional nocturno extraordinario, ¿verdad? Entonces, y después estos valores realmente utiliza para el tema de la planilla anual, vamos a decir, del ministerio, ¿verdad? Y en base a este es lo que tenemos que basarnos para que nos salga nuestra planilla, ¿verdad? ¿Vos cómo me dijiste, Laura, que tenía? Sí, ya. Y bueno, y dentro de tu planilla, bueno, mira, voy a salir un poco. Voy a entrar acá en informe. Hoy no iba a tocar pero voy a tratar un poco de entender. Dentro de esta opción que dice informes, voy a bajar por este retorno. Acá donde dice planilla del ministerio, acá donde dice sueldo y jornal anual, bueno, tendría que... Voy a elegir por otra empresa a ver si puedo... Laura, viste que el sistema lo que hace es donde dice hora diurna, que vendría a ser 50%, y adicional 50, y el adicional mete dentro de esta columna que dice 50%, y el otro va y mete dentro del 100%, ¿verdad? ¿Cómo sería en tu caso? Y decime cómo tendría que ser. Ah, ya.
Ya, perfecto. Y bueno, voy a analizar porque este tu caso es especial, ¿verdad? Sí, voy a analizar, no hay otra manera, ¿verdad? Bueno, y voy a salir un poco de esto. Aparte de eso, no sé si Analía, vos tenés alguna pregunta. Sí. Bueno, ese tema, vamos a ver un poco, ese me va a matar Laura tu retorno. Espérame con un ratito. Ah, vos no tenés micrófono, tenés la Nobu directa, ¿verdad? Bueno, dame un segundito, voy a ver si puedo un ratito. Bueno, ahí voy. Te voy a dar únicamente después, te voy a dar únicamente cuando quiera hablar te voy a habilitar el micrófono ahí un rato. Bueno, en este caso, Analía, me dijiste que si tienen diferentes horarios, ¿verdad? Sí. Bueno, un ratito te voy a ver. Primero, o sea, por defecto el sistema dentro de la ficha del empleado, que por cierto no tocamos. Voy a entrar un poco en el empleado. Por defecto, pues, está asignado a un turno específico, ¿verdad? Entonces, sí, ya. Bueno, si se va acá dentro de la parte de... ustedes utilizan tienen un aparato para leer la entrada y salida, ¿verdad? Bueno, en el caso de ustedes, dentro de acá dentro de movimiento, entrada personal, viste que por defecto te va a traer, al cargar manualmente, por defecto te va a traer acá el turno que uno puede modificar, ¿verdad? El, sí, no, pero este manualmente únicamente va a modificar acá, le pone, qué sé yo, no, sí, te va cargando por día, pero eso sí es manual, ¿verdad? Ahora el tema es cómo hacer de que te estire ya de tu registro, vamos a llamarle así, de tu, rel- de tu reloj, ¿verdad? Te estire, o sea, básicamente en el programa de lectura de los datos del reloj ya tenemos que hacer eso. Ya básicamente por el tema, por la proximidad de la hora. Bueno, si entró a las 8 de la noche o 8 y cuarto de la noche y hay un turno nocturno que comienza a las 8, entonces por una cuestión de proximidad yo le puedo asignar ese turno, pero eso ya dentro de la lectura del reloj, ¿verdad? Y en la carga manual, acá le decís, bueno, fulano de tal, y te va a traer su turno por defecto, pero acá le puedes modificar, dentro de este turno le puedes poner otro turno, ¿verdad? ¿Entendés? Manualmente, día a día, si es que no tenemos el programa de lectura, porque por cada dispositivo, pues yo suelo hacer un programa de lectura del reloj marcador, ¿verdad? Y dentro de ese programa de lectura es donde se puede configurar para que me traiga, o sea, te traiga el valor de turno más aproximado dependiendo de la hora de entrada, ¿verdad? ¿Entendés? Pero por más que, a lo que voy es que por más que dentro de la ficha del empleado esté marcado
el tema del turno, uno por defecto, igual en la lectura del reloj se puede cambiar eso. Acá dentro del registro de entrada y salida, nosotros, y este dato sí es muy importante, el tema del turno, porque en base a eso básicamente va a decir, bueno, esta llegó tarde en el turno, si dice que... Claro, y justamente para eso está el turno. Si en el turno dice las 8 de la noche que tuvo que haber entrado y tiene una tolerancia de 10 minutos, entonces si viene y entra a las 8:20, entonces el sistema ya automáticamente te va a calcular esa llegada tardía, ¿verdad? Y lo mismo en el tema de si es nocturno, si es un horario o nocturno, igual te va a calcular también el adicional nocturno que corresponde, ¿verdad? En las horas extra, ¿verdad? Eso se puede hacer, esto sí se puede hacer todo de forma automática, pero tenemos las dos opciones. Hacemos el programa para leer de tu dispositivo, de reloj marcador, o se carga manualmente acá dentro de entrada y salida. ¿Entendés? Bueno, esa era la pregunta. Bueno, Laura, te voy a habilitar otra vez tu micrófono. ¿Tenés alguna pregunta, Laura, relacionada a esto? ¿Está todo bien? Bueno, entonces vamos a la ficha del empleado. Te voy a temporalmente otra vez, Laura, tu micrófono. Dentro de archivo tenemos ficha de empleado. Yo creo que acá no hay mucho secreto, ¿verdad? Acá tenemos datos personales, laborales, profesionales. Hay un lugar donde podemos ver el historial o el legajo y un lugar donde se puede ver los hijos, ¿verdad? Cargamos todos los datos. En la parte de datos laborales sí hay un tema importante a tener en cuenta. Seguramente Laura ya te va a tener en cuenta para los futuros casos. Acá tengo, por ejemplo, el número IPS. Dice, número IPS, si se deja en blanco, el sistema no va a calcular el IPS. Se tiene que colocar acá el número IPS, sería el número de cédula, ¿verdad? En caso de que el empleado no tenga IPS todavía, qué sé yo, están los 3 primeros meses de prueba, entonces se deja en blanco, y cuando ya tiene su legajo, entonces se coloca acá su número IPS, y a partir de ahí recién el sistema va a comenzar a calcular en el recibo el IPS. Acá otro detalle importante, que dice IPS régimen especial, tiene que estar desmarcado. Se hizo para una empresa que tenía un caso específico, casos especiales de empleados del extranjero que tenían no sé, un convenio acá con la gente de IPS, salió una resolución que no tenga necesidad de pagar, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes tiene que estar desmarcado esto, ¿verdad? Ahora, hay manera acá estos son los estados del empleado, ese activo, en reposo, de permiso, ¿verdad? Si se marca de permiso o de reposo, probablemente el sistema no le va a calcular el salario mensual, ¿verdad? Entonces eso va a tener en cuenta, ¿verdad? El que es activo es el que calcula el salario dentro del recibo.
Dentro de también cuando va a salir el empleado o renuncia o se le despide, se marca acá renunciante y la fecha de salida y el motivo, ¿verdad? Es importante la fecha, el motivo, porque estos son datos que salen en la planilla del Ministerio de Justicia, creo que en el registro de empleados. Entonces, sí o sí, sería importante colocar en el dato acá del motivo de la salida. Después, el tema de el salario. Este es el salario, si es que tiene marcado acá mensual, es el salario del mes. Si tiene por jornal, este es salario del día. Y por hora, ¿verdad? En este caso, salario, como yo tengo marcado como mensualero, este es mi salario mensual. Después acá me dice, trabaja en el mes 30 días, 8 horas. Este es un dato importante también porque en base a eso va a calcular también su hora extra, su, qué sé yo, su horas adicionales, su llegada tardía, en fin. Este, en el caso del salario, creo que el legal, creo que se coloca acá 38, ¿verdad? Yo, por ejemplo, acá con mi gente, yo tengo 22 días y creo que 9 horas, ¿verdad? Entonces, tengo un régimen de cálculo un poco diferente, ¿verdad? Pero así funciona el sistema, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de días en el mes que trabaja y las horas en el mes, calcula para los diferentes conceptos como horas extras, llegada tardía, día ausente también, ¿verdad? Si marco yo acá que dice sin horas extras, entonces en el reloj marcador o en la carga de las horas de entrada y salida, al generar el resumen, no le va a generar las horas extras. Bueno, después, ¿qué otro dato importante? Que dice nivel, ¿verdad? Más bien me sirve para las planillas del ministerio también, si es obrero, empleado o jefe, ¿verdad? Me olvidé de decir también, importante también si es masculino o femenino, también para las planillas del el resumen de personal ocupado, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta hasta acá tienen alguna pregunta, Analía. ¿Está todo bien? Em, Laura, sin problema. Te- 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 bueno, perfecto. Em, ¿Qué más? Vamos entonces a datos profesionales. Bueno, acá, ¿cuál es su profesión? Si es universitario, escolar. Acá se puede colocar un vamos a decir, los detalles del currículum, referencias, o datos adicionales, ¿verdad? Historial. Acá podemos tener el historial del empleado. Qué sé yo, si tuvo alguna amonestación, si es que eh, alguna promoción, algún curso que realizó, todo esos detalles, ¿verdad? El historial se carga acá dentro de archivos, historial del empleado. Aquí es donde se carga el historial. Bueno, tenemos acá entonces también hijos, ¿verdad? Tenemos hijos. El tema de hijos, el tema de hijos se carga acá, en
Abajo de historial dice hijos. Este es importante, este tema de hijos, especialmente el tema de la fecha de nacimiento, porque en base a eso va a calcular la bonificación familiar, ¿verdad? Bonificación familiar. Bueno, no sé si este creo que hasta la ficha de empleado creo que hasta ahí, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta, Laura, Analía? Bueno, yo no me quiero extender demasiado, quiero de repente, hay otras cosas que hay para tocar, ¿verdad? Pero se está yendo un poquitito la hora. Yo me gustaría hacer otra sesión. Si es que ustedes están de acuerdo o continúo, depende de ustedes. Bueno, perfecto. Analía, me dijiste, ¿verdad? Analía, vos te preferís otra sesión entonces. ¿Y vos, Laura? Sin problema, podemos hacer en otra sesión juntas también. Bueno, no sé si usted así a nivel general tiene alguna otro cuestionamiento, entonces ahí vamos cerrando nuestra pequeña charla. Todo perfecto. Bueno, entonces perfecto, entonces vamos a ir cerrando y esto se está grabando, voy a levantar esto en YouTube. De repente si quieren volver a ver el video, entonces le voy a mandar ahora el link. Está entonces Laura y Analía y le voy a estar enviando el link y probablemente la otra semana vemos para otra sesión. No, Andrea, gracias por estar. Listo, nos vemos entonces, hasta luego.